Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las integrales, donde vamos a ver las propiedades de la integral indefinida. Bueno, pues antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso a las fórmulas de integración y recordar lo siguiente, que cuando nosotros queremos obtener la antiderivada de una función, bueno, pues tenemos que averiguar cuál es la función que al derivarla, bueno, pues obtenemos esta de aquí. Bueno, pues partimos de esta función y si obtenemos su derivada, bueno, pues ya sabemos que la antiderivada de esta función tiene que ser esta función más una constante, y así con todas las funciones que hemos visto hasta ahora. Recordad lo siguiente también, que aquí, bueno, pues ¿cómo representamos nosotros la antiderivada de 1 entre x? Bueno, pues la representamos con el logaritmo natural del valor absoluto de x. Recordad que también el logaritmo natural de x, es decir, la derivada del logaritmo natural de x, bueno, pues ya sabemos que es igual también a 1 entre x, y lo mismo si tenemos esta función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que si derivamos esta función, bueno, pues ya sabemos que obtenemos 1 entre x. Ahora bien, ¿cuál es la mejor manera de representar la antiderivada de 1 entre x? Bueno, pues es esta de aquí, porque esta función abarca más dominio que las funciones que tenemos aquí. Aquí, bueno, pues ya vemos que para esta función son todos los números reales, excepto cuando x es igual a 0. En cambio, para esta función, bueno, pues su dominio ya vemos que son todos los números positivos, y lo mismo nos pasa con esta función de aquí. Como digo, bueno, pues para representar la antiderivada de x elevado a menos 1, bueno, pues la representamos mejor con el valor absoluto, porque ya vemos que esta función abarca mayor dominio que estas dos funciones. Y por último, recordar que cuando tenemos esta función trigonométrica inversa, bueno, pues ya sabemos que su derivada realmente es igual a esta que tenemos aquí, pero con un negativo. Bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta función? Ya sabemos que es la inversa de la función coseno más una constante. Y así con el resto de funciones trigonométricas inversas que nos faltan. Bueno, pues haciendo este pequeño repaso, vamos a ver ahora las propiedades de la integral definida, y nos dice lo siguiente, que si tenemos la derivada de una antiderivada que sea igual a esta función y lo mismo con esta segunda función, entonces nos dice lo siguiente, que si tenemos que obtener la integral de una multiplicación de una constante por una función, bueno, pues nosotros podemos retirar la constante de la integral y luego obtener la antiderivada de esta función, y vamos a obtener la antiderivada de esta función de aquí, que ya sabemos que es una constante por una función. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos que obtener la derivada de una constante por una función, ya sabemos que la constante la podemos retirar de la derivada y luego simplemente tenemos que obtener la derivada de la función. Bueno, pues aquí nos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque recordar que las dos operaciones, la operación de integración y la operación de diferenciación, son inversas. Y por último, bueno, pues nos dice lo siguiente, que cuando tenemos que obtener la integral de una suma de funciones, bueno, pues que realmente tenemos que obtener la suma de las integrales. Bueno, pues ya lo vemos aquí, y recordar que cuando tenemos que obtener la derivada de una suma de funciones, bueno, pues ya sabemos que es igual a la suma de las derivadas. Bueno, pues como digo, aquí nos pasa exactamente lo mismo. Ahora bien, nosotros ya sabemos que si obtenemos la antiderivada de esta función, ya sabemos que obtenemos esta antiderivada más una constante, y lo mismo nos pasa con esta de aquí. Bueno, pues como tenemos realmente dos constantes, bueno, pues esas dos constantes las podemos unir en una, es decir, aquí tenemos una constante y aquí tenemos otra constante. Aquí lo podéis ver mejor. Bueno, pues como digo, como se trata de constantes, bueno, pues la podemos representar con una sola constante. Pero no perdáis de vista lo siguiente, que cuando tenemos que obtener la antiderivada de una suma de funciones, bueno, pues ya sabemos que es igual a la suma de las integrales. Lo mismo nos pasaba con las derivadas. Ahora, ¿qué pasa si tenemos que obtener la antiderivada de un producto? Bueno, pues eso lo vamos a ver dentro de dos vídeos. Ahí vamos a ver el método de integración por sustitución, y ya vamos a ver que cuando tengamos una multiplicación, bueno, pues empleando el método de sustitución, que nos sirve para la regla de la cadena, vamos a obtener las integrales de los productos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un cociente? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora enseguida. Antes de nada, bueno, pues vamos a practicar un poco con esto, porque recordad lo siguiente, que si tenemos esta integral de aquí, ¿cómo obtenemos nosotros esta integral? Bueno, pues como se trata de una constante por una función, ya sabemos que la constante la podemos retirar de la integral, y a partir de ahí, bueno, pues obtener la integral de esta función, ya sabemos que tenemos lo siguiente, x elevado a la 2 entre 2, como esto se cancela, bueno, pues ya vemos que nos queda x elevado a la 2. ¿Y qué pasa si tenemos esta integral de aquí? Aquí tenemos 5x más 2. Bueno, pues ¿cómo obtenemos nosotros esta integral? Bueno, pues como se trata de una suma de funciones, ya sabemos que tenemos que obtener la suma de las integrales. Aquí tenemos esta primera integral y aquí tenemos, si lo logro pintar, esta segunda integral. Bueno, pues como ahora se trata de una constante
por una función, bueno, pues retiramos la constante de la integral y simplemente tenemos que obtener las antiderivadas de las funciones. Bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Cuál es la antiderivada de esta función? Lo acabamos de ver, ya sabemos que tenemos 5 por x al cuadrado, entre 2, que no se nos olvide. Y aquí, bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, tenemos 2 por x. Aquí es como si tuviésemos lo siguiente, 2 por x elevado a la 0. ¿Cómo obtenemos nosotros la integral de esta función? Bueno, pues ya sabemos que retiramos la constante de la integral y nos queda esto de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos 2 por x elevado a la 0 más 1 entre 1. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a 2x. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar unos ejercicios. Tenemos que evaluar esta función de aquí. Bueno, pues tenemos que obtener la antiderivada de esta función. ¿Qué podemos decir de esta función? Bueno, pues como se trata de una suma de funciones, ¿cómo obtenemos nosotros la integral de una suma de funciones? Bueno, pues ya sabemos que es igual a la suma de las integrales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y a partir de aquí, bueno, pues simplemente tenemos que retirar las constantes de las integrales. Bueno, pues las retiramos y ya simplemente obtener las antiderivadas de estas funciones. Bueno, pues aquí la tenemos. Recordar que al exponente se le suma una unidad. Y ya sabemos que el exponente resultante queda en el denominador. Y aquí nos pasa lo mismo. Recordad que si tenemos 5, bueno, pues esto es igual a 5 por x elevado a la 0. Bueno, pues si queremos obtener la integral de 5, ya sabemos que esto es igual a lo siguiente, 5 por x elevado a la 0 por la diferencial de x. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, 5 por x elevado a 0 más 1 entre 0 más 1, lo que es lo mismo, 5 por x. Y recordar que como obtenemos dos constantes, bueno, pues las podemos unir en una. Bueno, pues aquí tenemos la antiderivada de esta función de aquí. Y para comprobarlo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que derivar esta función. Si derivamos esta función, ya sabemos que vamos a obtener esta función. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que es 2x. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que es 5. ¿Y cuál es la derivada de una constante? Ya sabemos que es igual a 0. Bueno, pues aquí la tenemos. Bueno, pues vamos a continuar con más ejercicios. Tenemos que evaluar nuevamente esta función de aquí, es decir, que tenemos que obtener la antiderivada de esta función. Y nuevamente se trata de una suma de funciones. Como se trata de una suma de funciones, ya sabemos que la integral de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Bueno, pues una vez que lo tenemos representado de esta manera, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que retirar las constantes de las integrales. Bueno, pues las retiramos y a partir de ahí ya sabemos cómo obtener las derivadas de estas funciones. Bueno, pues aquí tenemos la antiderivada de esta función de aquí, y no la derivada, perdón. Aquí tenemos la antiderivada de esta otra función. Recordad que cuando tenemos 1 entre x, ¿cómo lo representábamos? Bueno, pues ya sabemos que la mejor manera es representarlo con el logaritmo natural del valor absoluto de x, porque ya sabemos que esta función abarca más dominio que el logaritmo natural de x o que el logaritmo con base b de x entre el logaritmo natural de b. Y por último, ¿cuál es la antiderivada de seno de x? Bueno, pues ya sabemos que es menos coseno de x. Bueno, pues continuamos. Ya sabemos que esto lo podemos reducir y una vez que lo reducimos, esto queda multiplicando, el negativo queda multiplicando al positivo y ya vemos que nos queda esto de aquí. Si nosotros derivamos esta función, vamos a obtener esta otra función. Bueno, pues, ¿qué pasa ahora si tenemos un cociente? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. ¿Qué podemos decir de este cociente? Ya vemos que tiene esta forma de aquí, es decir, que esta forma es equivalente a esta otra de aquí. Bueno, pues vamos a emplear esta equivalencia, es decir, ya sabemos que este cociente es igual a este otro cociente y a partir de aquí ya sabemos cómo darle solución. Como se trata de una resta de funciones, bueno, pues ya sabemos que es igual a la resta de las integrales. Bueno, pues aquí lo tenemos más abajo, porque aquí simplemente estoy reduciendo. Ya sabemos que esta x se va, aquí se va una x, nos queda elevado a la 2. Bueno, pues como digo, como aquí tenemos una resta de funciones, ya sabemos que es igual a la resta de las integrales. Bueno, pues ¿cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que retirar las constantes de las integrales, las retiramos, y a partir de aquí ya sabemos darle solución. Aquí le sumamos una unidad, ya sabemos que el exponente resultante queda en el denominador. Y aquí nuevamente, ¿cuál es la antiderivada de 1 entre x? Bueno, pues ya sabemos que es el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y nuevamente, aunque tengamos dos constantes, ya sabemos que la representamos con una constante. Bueno, pues aquí tenemos la antiderivada. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos un cociente y no lo podemos representar de esta manera? Por ejemplo, si tenemos x elevado a la 2 y aquí tenemos x elevado a la 2 menos 5. ¿Cómo le damos solución a esto de aquí? Que ya vemos que esto no es equivalente a esto.
Bueno, pues para verlo, recordar que en álgebra vimos esto de aquí. Ya sabemos que cuando tenemos un cociente con estas características, es decir, que el grado de la función polinomial del numerador sea mayor o igual que el grado de la función que tenemos en el denominador, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la división larga. Si empleamos la división larga, ya sabemos que este cociente es equivalente a esto de aquí. Ya sabemos que aquí tenemos el cociente, aquí tenemos el residuo y aquí tenemos el divisor. Si el residuo es igual a 0, ya sabemos que este cociente es igual al cociente. Y si no os acordáis bien de esto, bueno, pues repasar mi curso de álgebra avanzada, que ahí se explica todo esto de la división larga. Bueno, pues vamos a realizar un último ejercicio y dejamos el vídeo. Bueno, pues tenemos que obtener la antiderivada de este cociente que tenemos aquí. Y ya vemos que no tenemos esta propiedad de que tenemos A entre C más B entre C es igual a A más B entre C. Es decir, que no tenemos este cociente, sino que tenemos este otro cociente. Ahora bien, ya vemos que el grado de la función que tenemos en el numerador es igual al grado de la función que tenemos aquí en el denominador. Es decir, que podemos emplear la división larga. Bueno, pues empleando la división larga, aquí tenemos el residuo y aquí tenemos el cociente. Bueno, pues ya sabemos que este cociente de aquí es igual a esto que veis aquí. Recordad que aquí tenemos el dividendo, aquí tenemos el divisor y ya sabemos que es igual al cociente más a este cociente que tenemos aquí, que es el residuo entre el divisor. Si el residuo hubiese sido 0, esto de aquí hubiese sido 0. Entonces hubiéramos tenido simplemente el resultado del cociente. Pero como no hemos obtenido 0, bueno, pues ya sabemos que este cociente de aquí lo representamos de esta manera. Al representarlo de esta manera, nosotros ya le podemos dar solución. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Ya vemos que tenemos que obtener la integral de este cociente que tenemos aquí, que es igual a este otro cociente de aquí. Ya vemos que aquí tenemos una resta de funciones. Bueno, pues ya sabemos que es igual a las restas de las integrales. Bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta función? Recordar que es igual a x. ¿Y cuál es la antiderivada de esta función? Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tenemos esta función inversa, ¿cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Bueno, pues ¿cuál es la antiderivada de esta función? Ya sabemos que es igual a esta función trigonométrica inversa más una constante. Bueno, pues recordar lo siguiente, que cuando tengamos un cociente de esta forma, es decir, que tengamos solo una función en el denominador, una variable en este caso, bueno, pues ya sabemos que lo podemos representar de esta manera de aquí, porque recordar que esta parte es equivalente a esta otra. En cambio, ya hemos visto que si tenemos este otro cociente de aquí, donde el grado de la función del denominador sea igual o mayor que el grado de la función que tengamos en el denominador, en este caso son iguales, bueno, pues ya sabemos que podemos emplear la división larga. ¿Para qué? Para representar este cociente de esta forma de aquí. Aquí tenemos, como digo, el cociente, aquí tenemos el residuo y aquí nuevamente tenemos el divisor. Y recordad también lo siguiente, que cuando obtengáis la antiderivada de una función, bueno, pues siempre hay que comprobarlo. Y para comprobarlo, bueno, pues ¿cuál es la derivada de esta función? Ya sabemos que tenemos la derivada de esta función de aquí, más, en este caso, menos la derivada de esta otra función de aquí. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de x es igual a 1 y ya sabemos que la derivada de esta función es igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos este producto de funciones? ¿Cómo obtenemos nosotros la antiderivada de este producto que tenemos aquí si no hemos visto ninguna propiedad que impliquen productos? Bueno, pues para obtener la antiderivada de esta función necesitamos aprender otro método de integración que se llama método de integración de sustitución, pero eso ya lo vamos a ver dentro de los vídeos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y ya en el siguiente vídeo vamos a ver las ecuaciones diferenciales. Hasta la siguiente.